Muchas cosas que comentar del Real Madrid, con Mbappé de fondo, pero con mucha actualidad. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a tratar todo lo que está pasando con nuestro equipo en las últimas horas, con Mbappé como telón de fondo, pero con otros grandes nombres propios y con una noticia bomba que ahora comentaremos. Pero antes vamos con una noticia que a mí realmente me tiene un poquito descolocado, porque no termino de verlo nada claro. Pero bueno, Ferland Mendy podría ser objetivo también del fútbol de Arabia Saudí. Información pretérita en la génesis dada por Cadena SER, confirmada por el diario Marca, también por el diario AS, es decir, por distintos rotativos españoles, pero no hay una oferta en firme, es decir, no se habría presentado nada formal para que ningún club de la Liga de Arabia Saudí se llevara a Ferland Mendy. Todavía a Mendy le quedan 2 años de contrato. Mi sensación es que él quiere quedarse, mi sensación es que Ancelotti sigue contando con él, y mi sensación es que finalmente no se irá al fútbol árabe, ¿no? No termino de verlo claro. Para mí en particular me parecería una buena noticia, porque creo que ya hemos visto la mejor versión de Mendy en el Real Madrid. Creo que sus continuos problemas físicos están siendo una rémora para poder ver a un jugador que depende mucho de sus cualidades físicas a máximo nivel, y realmente poder obtener un rédito económico, además gente que está pagando bastante bien, creo que sería una oportunidad de venta muy buena, y con eso además poder lanzarte evidentemente con ese dinero que te lleves, más lo que tú puedas poner, y con la sensación informativa de que Alphonso Davies valora al Real Madrid, pues irte a por el canadiense a full. Pero bueno, digamos que sería un efecto dominó que a día de hoy yo, al menos en este inicio de julio, no termino de ver claro. Y lo que no se termina de ver nada claro son las palabras y la declaración de Alex Baena, porque chavales, esta es sin lugar a dudas la noticia bomba. Alex Baena habría mentido. Tal cual, el futbolista del Villarreal. La justicia archivaría la denuncia de Baena a Fede Valverde. El jugador del Villarreal mintió. La declaración de Alex Baena muestra graves incongruencias con respecto a las imágenes de las cámaras del Santiago Bernabéu, y la clave, o al menos la clave más importante de todo esto, tendría que ver con que Baena situó a Álvaro Odriozola junto a Fede Valverde en esos momentos, y las cámaras del Santiago Bernabéu demuestran que no fue así. Los vídeos que aportó el Real Madrid no cuadrarían, en resumidas cuentas, con el relato de Alex Baena. La jueza que lleva el caso así no considera probado los hechos denunciados. Existen graves incongruencias, por lo cual se habría archivado el caso. Bien, vamos a ver. No quiero tampoco manifestarme mucho al respecto. La justicia tiene que seguir, en este caso, su curso, pero ya, digamos, que tenemos síntomas claros de que aquí hay algo que se nos escapa de las manos, y tiene que ver, pues obviamente, con las declaraciones de Alex Baena, donde hay elementos que no terminan de cuadrar. No sé si va a haber algún tipo de recurso, no sé si finalmente la Liga va a entrar de manera independiente, aún en este caso con una línea clara donde la jueza ve incongruencias, pero la Liga por su parte va a dictaminar sentencia. Desconozco este tema, por eso digo, vamos a ver cómo evoluciona, pero desde luego, pues, en fin, deja la figura de Alex Baena para mí bastante tocada. Y bueno, en modo opinión, es verdad que ya anteriormente existían algunos indicios de un comportamiento de Alex Baena fuera, digamos, de lo ético, pero claro, esto es de una gravedad máxima. No sé hasta qué punto, qué tipo de consecuencias puede tener que Alex Baena haya mentido en la declaración. Cuidado, porque esto a lo mejor también tiene unas consecuencias muy importantes. Pero como no soy experto en esta materia, ni mucho menos, vamos a dejar que la justicia siga trabajando. Y por otra parte, yendo otra vez con cuestiones estrictamente deportivas, vamos con lo que para mí se abre como un duelo fascinante a nivel futbolístico, y lo tengo que decir de esa manera. Endrick versus Vitor Roque, el jugador de Atlético Paranaense,
y Endrick se vieron las caras 2-2 en un partido donde los dos destacaron, donde los dos marcaron y donde dejaron ya notas de su enorme talento. Un Vitor Roque que en este canal yo he hablado de él antes de que prácticamente se dé por hecho que pudiera ser nuevo jugador del Barça, que bueno, vamos a ver cómo lo paga, teniendo en cuenta, pues bueno, todo lo que va saliendo, que incluso aún están pagando a Leo Messi, es decir, en diferido, ya sin ser jugador del FC Barcelona. En fin, una cosa absolutamente lamentable lo que está permitiendo Javier Tebas en la Liga con respecto al conjunto blaugrana. Pero en lo deportivo, desde luego, hablamos de dos jugadores con un futuro brillante, tanto con sus respectivos equipos como también con la selección brasileña. En cuanto a Endrick, pues hay que decir que tiene menos experiencia que Vitor Roque al máximo nivel, es algo más joven y también, pues, que ahora puede que llegue ese momento donde ya en Palmeiras le vayan considerando titular, que esta temporada iba entrando, dejando algún momento interesante, pero esperemos que vaya iniciándose una línea de progresión donde Endrick vaya ganando peso en el equipo, en un equipo muy importante, de los más importantes históricos de Brasil, y que se vaya sintiendo un jugador pues ya capital para luego la temporada próxima dar ese salto al Real Madrid, un futbolista del cual yo espero muchísimo. Tiene nociones goleadoras brutales, olfato, calidad, una zurda tremenda. Falló un penalti, pero tuvo un palo, marcó de cabeza, dejó movimientos extraordinarios, jugador inteligente para lo joven que es, entiende el fútbol de manera magnífica, físicamente está hecho un toro y con calidad raudales. Bueno, un jugador brutal, pero como digo, Vitor Roque, que suena mucho para el Barça, también creo que va a ser un muy buen jugador, me da igual que sea del Barça, futbolísticamente creo que tiene mucha categoría, por lo cual, ojo, porque se puede vislumbrar un duelo en la Liga Española muy interesante en el futuro entre Vitor Roque y Endrick, que por cierto tienen bastante buena relación. Así que vamos a ver. Y por último, vamos a cerrar con, por supuesto, nuestro F5 actualización informativa de lo que consideramos de valor con el futuro de Kylian Mbappé y el Real Madrid. Y en ese sentido, nosotros pues consideramos que lo que diga Rodrigo Fáez pues tiene valor. Y es que Rodrigo sigue en la misma línea, Mbappé se ha negado a renovar con el Paris Saint-Germain, su prioridad es llegar al Real Madrid y el PSG quiere venderle en el caso de que no renueve este verano. Nada ha cambiado durante este periodo y en definitiva tienen que llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Todas las partes, donde estamos hablando del tema de los bonus, de la prima y donde el Real Madrid, lo que siempre hemos comentado en este canal, tendrá que intentar llegar a algún sitio donde económicamente pueda llegar para satisfacer a Mbappé y por otra parte un traspaso que pueda satisfacer al Paris Saint-Germain. Es decir, que al final es todo un triángulo en el cual PSG también y Mbappé tienen que llegar a concilios y donde el Real Madrid veremos luego, después de que PSG y Mbappé lleguen a un acuerdo, hasta dónde puede llegar Florentino Pérez y el Real Madrid, donde yo veo que en caso de que haya una rendija y una puerta abierta para operar con respecto al fichaje Mbappé, va a hacer un esfuerzo histórico económicamente para llevárselo, porque está claro que es una auténtica obsesión para lo bueno y para lo malo ahora mismo Mbappé en el Real Madrid, ¿no? Así que, lo dicho, iremos actualizando todo lo que tiene que ver con Kylian Mbappé y el Real Madrid, un mes de julio que puede ser muy importante, porque siempre se ha dicho que es un caso a medio plazo, no a largo plazo, de que esto no se tenía que demorar mucho en el tiempo y no es este típico fichaje del 30 de agosto ni estas historias, sino que tiene que ser algo que se resuelva mucho antes o bastante antes. Así que nada, para bien o para mal, parece que el mes de julio puede ser decisivo en el futuro de Kylian Mbappé. Me gustaría vuestra opinión, sobre todo con el tema de Alex Baena, que le han pillado con el carrito del helado, mintiendo. Eso, insisto, no sé qué tipo de gravedad tendrá mentir de esa manera. Si además las imágenes le dejan en mal lugar, tal y como ha informado Jorge Calabrés, que creo que en este tipo de cuestiones pues se sabe mover, y además lo están confirmando más medios, pues creo que Alex Baena se ha metido en un gran problema. Que insisto, vamos a ver cómo termina de dilucidarse, pero desde luego parece que es muy grave, a mí me parece gravísimo, ¿no? Y luego, pues lo de Mendy, que yo creo poco o nada en esto, que pueda acontecer, que Mendy se vaya a Arabia Saudí, y lo de Endrick y Vitor Roque, que me parece un tema muy interesante, porque futbolísticamente creo que lo vamos a pasar de miedo con Endrick en el Real Madrid. Creo que es un futbolista con un futuro sensacional, en cuanto le dejen jugar de verdad, día a día, jornada a jornada en Brasil, va a ir reventándola, y con un Vitor Roque que también tiene una muy buena pinta. Duelo futuro de brasileños que puede ser que veamos en la Liga Española. Déjame tu opinión y tu comentario al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!